Gracias, Miguel, por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco mejor de qué se trata esta Cámara. El doctor Miguel Saredi es el presidente de las Cámaras Empresarias Exportadoras Argentinas, que es una cámara de muy reciente fundación, que a mi entender, y espero que después Miguel me corrija, está ocupando el vacío que dejó Fundación Exportar a partir del momento que Marcelo Elizondo fue separado del cargo de director ejecutivo. Marcelo Elizondo llevaba a muchas empresas al exterior y así se penetró en muchos mercados. Elizondo se fue y quedó un poco acéfala la conducción. Y creo que, me vas a decir si estoy muy equivocado, creo que la Cámara que preside Saredi viene de alguna manera a ocupar ese espacio y ayudar a los empresarios a encontrar nuevos mercados. Sí, Richard, bueno, gracias por la invitación. En realidad, muy modestamente, ¿no? Digamos, la Fundación Exportar tiene una tradición, es a su vez una organización del Estado, con presupuesto del Estado por parte de la Cancillería. Nosotros somos una asociación civil, con fuertes vínculos, si se quieren, por nuestras relaciones con muchos dirigentes nacionales y funcionarios, pero somos una asociación civil y tenemos sí el interés de suplir esto quizás que estás planteando vos, y tratar de ir hacia aquello que hemos hablado hace tantos años con el tema agropecuario, que es hacia una Argentina exportadora. Básicamente lo que nosotros pensamos hace muchos años con respecto a la cadena agroalimenticia, lo seguimos pensando, por eso nos acercamos ahora y tenemos a una directa y mayor relación con la gente de la Cancillería, con la gente de la Secretaría de Comercio y con gente vinculada al Estado, siempre en el marco de la necesidad de promover y potenciar una Argentina real y posible con 40 millones de habitantes, pero un potencial exportador notable. Como siempre decíamos en esos años, la posibilidad de dar de comer a 400, 500, 1000 millones de personas en el mundo, este era un poco el sueño, y no solamente en materia de agroalimentos, sino en muchos otros rubros. Así que un poco también nos interesa mucho aportarlo desde este punto de vista, ¿no? Vale aclarar que el doctor Miguel Saredi fue el fundador de un partido político que puso al campo en medio de algo donde nunca se lo había considerado, la política. Él fue el fundador de Pampa Sur, un partido político que representaba a los hombres de campo. El hombre de campo no estaba representado por nadie. No, nosotros fomentamos mucho un movimiento que terminó con una movilización popular que en la historia del campo tuvo en el año 2008, que quizás después, por esta inexperiencia propia de la gente vinculada a las organizaciones rurales y a las asociaciones representativas del sector, se fue diluyendo en estos últimos años, pero que era justamente poner al hombre de la producción en el centro de la vida pública. Vaya si lo logramos, y posteriormente creo que esto ha quedado ya impreso, ¿no? Hoy ya no es posible en la política argentina y en la vida pública argentina dejar de lado a la cadena agroalimenticia y al campo argentino. Que además, como si no fuera poco, el campo es el que le permite al país desarrollarse, porque la exportación agroalimentaria es la más importante y de allí se nutren con las retenciones de dineros para poder hacer obras públicas, asistencia social y todo lo demás. Es decir, si el campo no existiera como un productor importante en la cadena de recaudación del Estado, y yo no sé si este país existiría todavía. Nuestras ventajas competitivas, nuestras ventajas en materia de alimentos y en materia agropecuaria son notables, Richard, son realmente muy importantes. Además, ha habido avances científicos, tecnológicos, de mano de obra. Hoy el productor y muchas empresas argentinas se exponen en Estados Unidos, en el Farm Progress, es decir, la Argentina, lo que ha significado el movimiento APRESID de cultivo del suelo con la siembra directa, que es única en el mundo, y
fue creada en la Argentina, la revolución que significó la soja RR en la Argentina, que gracias a Dios en estas semanas estamos viendo un acercamiento entre la importante empresa que es Monsanto con el gobierno nacional por el tema de las semillas. Es decir, este es el mundo y el mundo al cual tenemos que apuntar, y un mundo que finalmente tiene que terminar en el puerto, en la exportación. Es decir, un mundo en la Argentina hay temas que no podemos obviar ni desligar. El campo, los alimentos, el transporte con nuestra vasta geografía, con nuestras extensiones. El tema del transporte es un tema capital, el tema logístico y el tema de la exportación. Son temas en la cual se unen nuestra poca población, nuestra extensión territorial, nuestros climas. Parece casi un libro de primaria, ¿no?, que estoy recitando, pero esta es la verdad también de algunas bases esenciales que siempre debemos tener en cuenta cuando uno hace una política de Estado. Y quizás este es el final nuestro justamente en el tema de la exportación. Por eso cuando algún sector ha llegado al gobierno, a veces somos criticados por esto, diciendo, uy, pero están con el gobierno. No, cuando algún sector ha llegado al gobierno nos habla, acérquense, necesitamos también que haya una importante cámara de exportadores. Allí sí estoy, porque coincide con lo que he pensado todos estos años. La necesidad de una Argentina que no solamente apuesta al consumo interno, que no solamente apuesta al mercado interno, el cual consideramos y valoramos, por supuesto, pero que también tenga su salida exportadora y piense en el mercado externo. En la Argentina, y sobre todo la de estos meses, y quizás la que viene, lamentablemente, Richard, pareciera ser que una cosa es incompatible con la otra, que tenés que estar de un lado o estar del otro, ¿no? Es la Argentina de la división. Tenemos que terminarla y... La Argentina del versus fue una tapa de nuestra revista. Bueno, entonces la verdad que mercado interno y mercado externo no son incompatibles. Yo quiero un gran consumo interno, un gran mercado interno, pero somos pocos habitantes para estas posibilidades concretas de producción y de exportación que tenemos. Entonces, ¿es compatible el mercado interno y el mercado externo? Es compatible y no tenemos por qué uno ser contrario al otro. Esto es lo que intenta la Cámara de Empresas Exportadoras, quizás en consonancia con muchos sectores del gobierno que a veces les ha costado esta interpretación, como a nosotros quizás obviamos un poco el tema del consumo del mercado interno, lo asumimos que quizás alguno de nosotros no ha tenido en cuenta algo que ha pasado en el mundo, que es el tema del mercado interno y que es el tema del Estado. El Estado en el mundo, Richard, es un tema también interesante para plantearnos, ha empezado a participar en la vida económica y en la vida de los pueblos de una manera más activa. Quizás el Estado liberal de las décadas del 90, del 80, de algunas décadas pasadas, después de la Segunda Guerra Mundial, ese Estado que empezó a estar más ausente, en realidad hoy se nota mucho mayor su presencia activa, inclusive en el comercio exterior. Esto hay que decirlo, no es un fenómeno solamente argentino, es un fenómeno mundial, un fenómeno latinoamericano. Entonces, son temas que tenemos que hablar con altura, sin que esto signifique que nos tenemos que enfrentar, que tengamos que dividirnos ni pelearnos. Tenemos que plantearnos, bueno, indudablemente el Estado participa hoy, inclusive en Estados Unidos y en Europa, de una manera mucho más activa en la vida financiera, en la vida económica de los pueblos. Entonces, hay que cambiar algunas cosas. Algunos que son más liberales tendrán que moderar algunas posturitas, algunos que piensan que esto significa marxismo, colectivismo, están equivocados, saben entender que están equivocados, y que tenemos que plantearnos qué Estado queremos y de qué manera el Estado participa en la exportación, en la vida de los puertos, en la vida del transporte, en la vida de la exportación de una manera distinta. Esto es lo que quizás a veces haya que plantear como políticas de Estado, y que yo siempre te agradezco porque tu programa, tu revista, tus años en la comunicación siempre han tenido en cuenta. Eso es bastante difícil en Argentina de entender. Lo digo no para tirarte flores, pero porque es una realidad. Uno ve hace muchos años tu revista, uno puede estar de un lado o del otro, pero siempre hay cabida para las diferentes posturas cuando hacen ideas superadoras. Y eso en Argentina, te lo digo, Richard, es bastante difícil de encontrar. Esta es la verdad. Gracias. Yo quedé tildado con algo que dijiste y que creo que los televidentes también pueden haber quedado, quienes no conocen el tema, prendados de qué significa Monsanto y las semillas. Es decir, porque efectivamente, es decir, el trabajo que ha hecho Monsanto es muy interesante, pero contalo vos. Bueno, hace muchos años algún ingeniero agrónomo, era el gobierno de Perón, pero el Perón de ahora, del 73-74, el ingeniero Armando Palau trajo las primeras semillas de soja a la Argentina.
Y luego salió un fenómeno, pero que básicamente investigó una empresa llamada Monsanto, que es la soja RR, que es esta soja resistente a los insectos, en la cual se le puede aplicar un herbicida, esto lo digo a la gente para que entienda, y se le puede aplicar insecticidas. Es una soja que ha sido revolucionaria en materia económica a los argentinos y nos ha devengado un ingreso extraordinario durante estos años. Y eso es producto de una investigación de una empresa básica, entre otros motivos. Ha habido una empresa llamada Monsanto, me puede gustar, no gustar, que ha investigado, ha capacitado, ha invertido para sacar esa semilla. No le debo nada a Monsanto, hasta ha hecho programas de televisión en su momento, nunca me hizo ni publicidad, pero la verdad es la verdad. Entonces, veo con satisfacción que la presidenta ha viajado hace unas semanas a Estados Unidos, se reunió con directivos de Monsanto y hay como un cambio en el Ministerio de Agricultura y en la Argentina, empezar a pagar los intereses que le debemos a Monsanto en materia de investigación. Porque en el mundo, cuando uno investiga y saca una patente, hay que reconocerle algo, porque si no, ¿para qué investigás y para qué invertís? Bueno, quizás hay algunos que no se dan cuenta que esto después es un grave caso cuando uno no cumple con estas situaciones de inseguridad jurídica y después no se logra inversión. Entonces, veo en estas últimas semanas, es un tema de semanas, quizás la gente no sabe, que la empresa Monsanto tiene un trato diferencial por parte del gobierno argentino y me alegro. Pero no estoy a favor de Monsanto. A veces hablar a favor de Monsanto es como hablar a favor del Fondo Monetario Internacional, es como hablar del mal. No, la realidad es que la empresa, como muchas otras, las que han incorporado tecnología, nos han incorporado tecnología, la verdad es que hay que estar agradecido. Bueno, el hecho de haber desarrollado una semilla que es inmune a determinadas plagas y que nos permite a nosotros hoy estar exportando lo que se exporta y lo que se va a exportar, y sí, hay que reconocerle algo, ¿no? Claro. Además de darle las gracias. Entonces, es natural. Entonces, esta es la situación de Monsanto, como de algunas empresas que tienen sus royalties, sus patentes, sus invenciones. Lo mismo nos pasa a veces en Argentina, nos da bronca cuando no se reconoce, o una universidad que investigue y no se la reconoce. Es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual también los argentinos a veces nos parece que es un tema menor, pero es un tema de fondo, ¿no? Es un tema de fondo porque es la misma propiedad privada que una casa, que un departamento o que un bien mueble. Miguel, ¿en qué situación nos encontramos para recuperar el stock ganadero? Nos encontramos en una situación difícil desde el punto de vista que la pampa húmeda obviamente se ha desplazado hacia la agricultura. Los sectores ganaderos se han ido hacia provincias marginales, es una fea palabra, pero con menos condiciones benignas en materia de clima, como es el norte argentino y otras provincias. El mundo ha evolucionado, Brasil sobre todo ha evolucionado de una manera notable, además de convertirse en el principal exportador mundial de carnes. Nuestro vecino está ganando mercados, está mercados cercanos como Chile. Ha evolucionado no solamente en cantidad y en volumen, sino en calidad. O sea, no hay esa diferencia notable que había entre la carne brasileña y la carne argentina. Sigue habiéndola, pero no en calidad de forma tan abrupta. Y nosotros, hay una recomposición estos últimos años de stock ganadero, pero va a llevar su tiempo, Richard, y va a llevar su tiempo además porque hay un problema hoy, que esto hay que decirlo, y esto lo digo, con respecto a la carne y con respecto a otros productos, por nuestro tema de exportación. Tenemos un tipo de cambio relativamente bajo y tenemos costos internos relativamente altos. Esto hace que haya determinados productos que hoy estemos caros en el mundo o que al productor local no le sea negocio. Entonces hoy al frigorífico argentino no le está negocio vender al mundo y por precios no puede competir. Hoy no está pudiendo competir en muchos lugares, aunque parezca increíble. Pasamos de estar muy baratos en materia de carne, el precio del ganado en pie, a estar bastante caro. Entonces estamos en una situación difícil. Que va a haber que ir mejorándola. A mí no me cabe duda que lo vamos a hacer, pero que va a llevar un tiempo su recuperación. Ahora, eso, Miguel, de alguna manera no favorecería a que al haber menos exportación de ganado, de carne, ¿se permita una recomposición más rápida del stock? Sí, en realidad está pasando, no es lindo, pero está pasando eso. En realidad al pasar esto hay una recomposición más rápida del stock. Está pasando porque a su vez el consumo interno bajó y no ha subido en proporción. No ha subido en proporción a lo que bajó en los últimos años, ¿no? Entonces hay una recomposición más rápida. La carne está muy cara hoy. La carne está muy cara. Antes,
venía a comer un asado a casa. Hoy venía a comer un asado a casa, significan 200 o 300 pesos. No, por supuesto. Entonces, el consumo baja obligadamente. Ha bajado obligadamente y ha ganado mucho mercado el sector avícola en la Argentina. Ha crecido mucho el sector avícola y aún el sector porcino, que lo hace más gradualmente, pero lo sigue haciendo a pasos muy constantes, el sector porcino. O sea, primero el sector avícola, por supuesto, y el sector porcino a pasos muy constantes. Y el sector vacuno se ha ido quedando, y eso, más el cese en la exportación, puede llevar a una recomposición del stock, es verdad. El cordero y el chivito, antes eran carne mucho más barata que la vaca, que el novillo. Y hoy está muy superior. Hoy un kilo de cordero patagónico sale casi el doble de lo que sale un kilo de carne. Y donde vamos en el mundo nos piden cordero y chivito. Tendríamos unas posibilidades inigualables de exportar cordero y chivito. Donde vamos, de países donde se va y donde van misiones comerciales argentinas se pide si no hay posibilidad de... Qué lástima, ¿no? Las posibilidades potenciales que tenemos muchas veces que no sean entendidas. Pero en realidad hay un mercado de convertir nuestras proteínas vegetales en proteínas animales. Es decir, el primer paso para agregar valor agregado es nuestras proteínas vegetales, nuestros cereales, nuestros cultivos, convertirlos antes de la exportación en proteínas animales. Este es el primer paso, en carnes vacunas, porcinas, avícolas, que de hecho se hace, en cabras, en corderos. Haciendo solamente esto, Richard, estamos ganando un valor agregado muchísimo, porque eso significa la fase del frigorífico, la fase del desposte, más la parte de packaging, si queremos, y la fase posterior. Es decir, el tema de explotar carnes al mundo sería un tema muy importante que se entienda. Hace unos años acompañé a un grupo a Estados Unidos, que era gente del norte, noreste, noroeste, que por primera vez salían al mundo. Nunca habían llegado más allá de Buenos Aires. Y la persona de Catamarca que viajó, el intendente, llevaba el chivito, que no tenía salida. No sé cómo estará en este momento, pero si se hubiera hecho lo que hizo Kirchner con el cordero patagónico, que lo promocionó él, en definitiva, y fue la explosión, y hoy cordero patagónico es un plato de lujo, es gourmet. Y si se hubiera hecho lo mismo con Catamarca y sola sale la región, ahí habría un stock ganadero de ese tipo de ganado muy importante. Lo que nos ha pasado, Richard, es que las políticas cortoplacistas, por parte de los dirigentes políticos, por parte de nuestros gobiernos y por parte de nuestros empresarios, tienen un costo muy alto. Tienen un costo muy alto, que son estos que vos planteás. Entonces, hoy requiere el mundo corderos, chivitos, y no los tenemos. Fuimos a San Pablo este año en unas tantas misiones comerciales y veía a las empresas brasileras, ¿no?, con su permanencia en manos de sus dueños durante décadas, que soportaron la venta de esas empresas por ahí en la década del 90. Te voy a dar un ejemplo: la empresa Natura, de cosméticos, que es tan importante en la Argentina, importa a la Argentina como 40 millones de dólares, solamente en la Argentina, tiene miles de empleados en Brasil. La empresa Natura, me contaban sus dueños, allá hay un chiste muy famoso, que es a una de las dueñas de Natura, que vendió la empresa, el 33% de la empresa, en 25 millones de dólares en el 95, por una serie de problemas, en el 93. Y hoy vale 2 billones la empresa Natura. Entonces, lo que significó no vender sus empresas, las familias brasileñas no son de vender sus empresas, son de mantener las familias y los empresarios. Y aquí en la Argentina, nuestros empresarios a veces también apuestan a políticas cortoplacistas. También nuestros gobernantes, nosotros, todos nos debemos hacer cargo, pero también los empresarios. Entonces pasan este tipo de cosas. Las producciones de este tipo de animales, o sobre todo en el campo, tienen un plazo mediano, a veces de una década por lo menos. Y aquí en 2 años, en 1 año y medio, el cambio de políticas, la inseguridad, el aventurerismo, la rapidez de nuestros empresarios, que enseguida ya quieren enviar el dinero al exterior, porque hay que decirlo también, el miedo permanente que hay a determinado tipo de conductas, hacen que además hagamos malos negocios. Además
hacemos malos negocios. Vamos a ir a una pausa y cuando volvemos me gustaría que me cuentes qué es lo que estás haciendo con respecto a esas excursiones de negocios que estás llevando a cabo. De acuerdo. Vamos a un corte, señor director.